Hola, bienvenidos a todos y todas. Soy Pablo Castillo de la editorial Octaedro y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Octaedro TV. Hoy queremos hablarles de esta obra que tenemos aquí, Educar con sentido transformador en la universidad. Así que, bueno, como siempre, intentamos que vengan autores, coordinadores de las obras para darles esa idea o repasarla o comentarla entre ellos, pero de la forma más cercana posible para que ustedes tengan ese conocimiento de la obra y de las ideas que subyacen a la misma. Así que para ello, esta mañana, tarde o noche, depende de cuando vean este programa, pues tenemos con nosotros a tres personas relacionadas con la obra. Tenemos, por supuesto, a Judith Jakovics, tenemos a Pablo Rivera y tenemos a Ezequiel Paserón. Así que yo no voy a robarles más tiempo y les paso la cámara a ellos para que empiecen a hablar sobre educar con sentido transformador en la universidad. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos Judith, Pablo y Ezequiel. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer y un privilegio participar hoy en la presentación de este libro. Contamos con dos de los coordinadores y una mención especial para Raquel Miño, que no puede estar con nosotros en la presentación. Bueno, antes de empezar me gustaría simplemente señalar que Educar con sentido transformador en la universidad es un libro que nos invita a través y de la mano de un montón de autores y autoras referentes en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias de la educación a formularnos grandes preguntas respecto a la transformación de la universidad, la transformación de la sociedad, la tecnología educativa y la forma como se conectan estas tres grandes áreas de investigación o de cuestionamiento. En este sentido, me gustaría empezar preguntándote, Pablo, por ejemplo, ¿qué os motivó para hacer este libro? Bueno, primero, muchas gracias, Judith, por aceptar presentar esta obra. Para nosotros es un honor. También queremos agradecer a Linda Castañeda, quien escribió el prólogo de la obra, que también ha sido una persona que nos ha acompañado durante todo el tránsito. Y como tú decías, también a Raquel Miño, que es también coordinadora del texto y está por baja maternal, ausente hoy, pero presente en cada una de las reflexiones que compartiremos. Bueno, Educar con sentido transformador en la universidad es una obra que surge de una iniciativa que hemos estado trabajando en la ONG Faro Digital con el grupo de investigaciones DRINA de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, desde comienzos de la pandemia prácticamente y sobre todo del confinamiento, el confinamiento ciudadano y global. De hecho, la primera de las entrevistas que hicimos fue el 24 de marzo del año 2020 y desde ese momento lo que hicimos, situado en el confinamiento, pero una vez que pudimos salir de casa, lo hemos continuado haciendo, es entrevistar a distintos referentes, como tú decías, de las ciencias de la educación, de las ciencias sociales, en general de la sociedad, no solamente en el ámbito académico, sino en político, activismo, referentes a los cuales planteábamos nuestras incertidumbres sobre qué implicaba vivir una era de pandemia, ¿no? Y cómo continuábamos la vida en pandemia y cómo la continuaríamos en la pospandemia. Así es que transitaron hemos hecho en total más de 100 entrevistas. Estas entrevistas han tenido representantes de más de 11 países, 12 países. Y para nosotros ha sido una experiencia de aprendizaje que en cierto momento, esta iniciativa la hemos comenzado con Ezequiel Paserón de Faro Digital y posteriormente se unió Raquel. En un momento de diálogo pensamos que no tenía que ser solamente una instancia de aprendizaje para nosotros y nosotras, sino compartirlo no solamente a través de estas entrevistas en el canal que compartimos en el canal de YouTube de la ONG Faro Digital, sino también en otros formatos y en otro tipo de espacios, ¿no? Fue así como han salido algunas columnas, por ejemplo, en medios de comunicación, en el Diario de la Educación, por ejemplo, artículos científicos, pero también
este libro. Este libro yo creo que es como la culminación de esta primera fase, podríamos decir, quizás hasta dónde nos llevará, en el que hemos sintetizado, hemos agrupado, y no ha sido fácil, las reflexiones de la mayoría de los autores y autoras en tres grandes dimensiones. Hay muchas más, o sea, piensa que son 100 entrevistas y 100 entrevistas van para muchas cosas, pero en un propio ejercicio de prácticamente, podría decir, de codiseño entre Raquel, Ezequiel y yo, hemos agrupado algunas de las voces en tres dimensiones, en tres grandes dimensiones. Y todo esto en un marco de la universidad, porque claro, los diálogos que hemos tenido no han estado solo enfocados en la universidad, hay otros que se han enfocado estrictamente en la escuela, en la educación obligatoria, por ejemplo, otros han tenido foco territorial, contextos sociales concretos, continentales concretos, y otros han tenido focos más allá de la escuela, por supuesto, ¿no? Que también es algo que no podemos desprender. Entonces, para sintetizar, en el fondo el libro es el resultado de una iniciativa, o sea, en el marco de una iniciativa que llevamos desarrollando 2 años, que esperemos seguir continuando y que afortunadamente gracias a la gentileza de la editorial Octaedro hemos podido abrir y entregarlo en Open Access para que todo el mundo lo pueda descargar y pueda contar con este conjunto de 14 reflexiones que, bueno, desde, como tú decías, enfocados en tecnología, enfocados en transformación educativa y también en la emancipación propia, ¿no? El propio rol emancipador que la universidad ha tenido que cumplir, ofrecen reflexiones, yo no diría reset, pero reflexiones sobre lo que podría ser construir una universidad que represente realmente a la sociedad en la que viviremos a partir de ahora. Que ha costado mucho estructurar todos estos textos, supongo que también seleccionar cuáles iban incluidos o no, y en este sentido me gustaría, Ezequiel, preguntarte el porqué de esta estructura en 3 bloques, cómo se leen estos 3 bloques. Bien, bueno, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias a Pablo y a la editorial por este espacio de poder difundir y seguir pensando en el sentido de esta obra. Como bien dijo el compañero Pablo Rivera, fue un esfuerzo grande poder estructurar en dimensiones los distintos temas que fuimos conversando y analizando con tantas voces representativas del mundo educativo. Y lo que hicimos básicamente fue dividir en 3 apartados para que las personas que están interesadas en estos cruces entre lo educativo y lo tecnológico tengan un panorama amplio, integral de las reflexiones de estas voces de referentes globales del mundo educativo. Entonces, primero lo que hicimos fue hacer foco en educación superior, puntualmente, luego con una perspectiva un poco más ecosistémica, ¿no? Incluyendo a la escuela, incluyendo a lo público, a lo común, y finalmente desde una perspectiva de derechos, ¿no? Que es un poco el enfoque o la postura del trabajo que venimos desarrollando en la iniciativa Educar con Sentido, y buscando en esta sociedad datificada y digitalizada cómo poder poner la innovación tecnológica de cara a la justicia social, ¿no? También quiero destacar el magnífico prólogo de Lina Castañeda, una persona que nos ha contribuido muchísimo en esta iniciativa. En uno de los primeros diálogos ella encendió la cámara y eso hizo que se transforme un poquito, porque al principio lo habíamos pensado más en un formato podcast, quizás, y en ese sentido nos permitió también entender e ir construyendo, que se ven las 3 estructuras del libro, en algún punto poder escucharnos, poder reflexionar de manera compartida, de manera colectiva, y a su vez desde el diálogo ir profundizando, investigando las distintas tensiones que en la actualidad afectan al ecosistema educativo. Genial, gracias. Ezequiel, me gustaría entrar un poco en los bloques, y si pudieras, Pablo,
destacar o señalar cuáles son los principales aportes del primero de los bloques, como que lleva por nombre favorecer la transformación educativa desde la universidad. Perdón, típico problema de la pandemia. Bueno, la verdad es que los bloques, como te decía, han sido toda una odisea construirlos, y agrupar las obras también no ha sido algo fácil, porque en términos intelectuales y intelectuales, la mayoría de los artículos se interrelacionan. O sea, casi todos abordan ciertas perspectivas vinculadas a incertidumbres, posibilidades de vivir esta era pandémica para la educación y sobre todo para la universidad. Por lo tanto, fue difícil que las entrevistas mismas en sí tuvieran un foco concreto solamente en tecnología, solamente en emancipación, solamente en transformación, ¿no? Pero bueno, hicimos una división, como dijo Ezequiel, y la primera de estas, una división, y la primera de estas dimensiones en las que vimos el artículo, agrupó ejercicios sobre todo reflexivos sobre cómo la universidad de transformación social, no solo un foco reproductor, ¿no? Que es uno de los atributos que tanto se tensan sobre su rol, ¿no? Una institución que busque generar ciudadanos que reproduzcan lo que ya hay. Bueno, eso ya existe, sabemos que el sistema educativo en todas partes del mundo prácticamente es de instituciones que van en ese foco. Bueno, pero nosotros aquí propusimos 6 reflexiones que aportaban en la otra vía, ¿no? Que también es necesaria fortalecer y tener presente. O cómo la universidad, desde su propia génesis y núcleo, debe ser un ente transformador a partir de la construcción de ciudadanos críticos, a partir de favorecer la construcción de perspectiva crítica en su comunidad, ¿no? Las propias personas que participamos o que cumplimos distintos roles en la universidad, ¿no? Personal administrativo, académicos, académicas, estudiantado y demás, ¿no? Profesorado, investigadores, investigadoras, todos los que somos parte de esta institución. En ese sentido, tuvimos la suerte y el honor de tener trabajos, por ejemplo, de Henry Giroux, ¿no? Que él hablaba de cómo la universidad puede ser un espacio para promover una pedagogía de posibilidades y no tanto de clausura, que es lo que él ha cuestionado. Esta hora la pudimos hacer junto a Pablo Neut, y es un ejercicio interesante porque son reflexiones desde la pedagogía básica, ¿no? Probablemente Henry Giroux sea una de las voces pedagógicas más relevantes del mundo y probablemente de la historia, seguramente, ¿no? Y ver cómo a partir de todo su bagaje, reflexionando y pensando el status quo del sistema, se enfrenta a una pandemia, y él paradójicamente ve la pandemia como una oportunidad también para que la universidad sea aún más crítica, más transformadora. Marina Garcés también nos aporta una obra que va en la misma línea junto a Gustavo Herrera, ¿no? Cómo la universidad en tiempos de pandemia vive un escenario concreto de emancipación. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo promoverlo? ¿No? ¿Cómo tensar a los actores de la universidad para que vean esta instancia como una oportunidad para que la universidad se implique en las transformaciones sociales, vaya a la calle, se nutra de lo que pasa, ¿no? Conecte más, ¿no? Que el conocimiento sea para la equidad social. Desde ahí hemos encontrado también reflexiones en esta misma línea, ya pero con un contexto más de visión latinoamericana, de Inés Dussel, ¿no? Que justamente ve cómo la universidad se ha transformado en la pandemia en Latinoamérica con la pandemia, pero también poniendo foco en cómo se evidencian también esas inequidades, esos vacíos, esas precariedades, ¿no? Que a veces edificios bonitos, edificios modernos, ¿no? Y cierta fortaleza simbólica ocultaban una pobreza intelectual crítica en muchas instituciones en Latinoamérica que justamente deben apuntar hacia transformar la sociedad, hacerla más justa. Y luego, también en este mismo apartado está el capítulo de Fernando Hernández con la Juana María Sancho, que es cómo los jóvenes universitarios viven su propia experiencia educativa en el pre y post pandemia, ¿no? Un capítulo interesante porque surge de un proyecto concreto, un proyecto que está en ejecución ahora, pero que hace
un seguimiento del tránsito de los jóvenes en estos dos periodos, ¿no? El periodo prepandémico y pospandémico, a la hora de describir cómo ellos aprenden, cómo están aprendiendo de la pandemia, pero también cómo aprenden el contenido de la asignatura en este tránsito. Finalmente, los últimos dos capítulos tenían más relación con el bienestar de la universidad, ¿no? Cómo hacer que la universidad sea también un espacio de cuidado, que es lo que nos escribe Carla Fardela y Cristina Alonso. Cómo la universidad no debe descuidar, incluso en pandemia. Cómo la universidad debe ser consciente que también tiene una masa crítica y una población enorme en su interior que debe tener bienestar para poder hacer su rol. Y a veces eso muchas veces no sucede. Y finalmente, Ana Forés, que nos aporta cómo el diálogo dentro de la universidad es clave también para que todos los que somos parte y todas las que somos parte de ella podamos sentirnos vinculados y comprometidos con su propia sostenibilidad. Gracias, Pablo. Creo que ha quedado como muy claro cuál es el aporte de cada uno de los capítulos. Me gustaría, Ezequiel, si pudieras repetir un poco este ejercicio en relación con el segundo de los bloques, ¿no? Que es una mirada más amplia, ya no solo restringida a la educación superior, sino a la educación más en términos más amplios, quizá. Sí, totalmente. Este segundo apartado quizás es el más diverso en cuanto a las ideas o los enfoques y saliendo un poquito también de lo que venimos viendo en el primero, que hace más foco en lo universitario, ¿no? Acá lo que intentamos en este apartado es combinar ideas centrales que llevan años estudiando e investigándose. Por ejemplo, César Coll, que viene trabajando sobre la personalización del aprendizaje y sobre las reformas del currículum. Luego hay un capítulo específico sobre la coeducación como una propuesta de transformación social, algo de Marina Gratz también lleva años investigando y trabajando. Luego hay un pantallazo de los modelos nórdicos educativos de enseñanza y aprendizaje en la voz de dos referentes globales como Ehrstad y Kumpalainen. Y por último, un análisis sociológico de las reformas de gestión pública en el sector educativo, de la mano de dos expertos en segregación escolar como Parceriza y Berger. En este sentido, este apartado me parece que lo que nos proporciona es esa conexión entre la educación superior con la escuela, pero también con las políticas públicas, ¿no? Esto de poder abrir las puertas de las universidades, conectarlas con el resto de la sociedad, algo que consideramos clave desde la perspectiva de educar con sentido y en algún punto que hace mención a los esfuerzos que estamos haciendo en materia de divulgación o de transferencia de conocimiento a través de plataformas digitales, a través de formatos nuevos de divulgación. Bueno, ya no lo son tanto. Un punto, este es el sentido de este segundo apartado del libro. Perfecto, Ezequiel, clarísimo. Y creo que no podía faltar en un libro como este y en un tiempo como el nuestro, ¿no? un bloque dedicado a la tecnología educativa, pero desde un punto de vista de la justicia social, ¿no? No como un instrumento más, como un lápiz, sino como un elemento que nos estructura y estructura nuestras relaciones y en este sentido, Pablo, si pudieras repetir por segunda vez el ejercicio de recorrer un poco cuáles son los aportes de este tercer bloque. Bueno, el tercer bloque del libro es un bloque que representa mucho el trabajo que hacemos los autores y las autoras de este libro, en general en nuestra vida cotidiana, en la universidad, en nuestro contexto de vida investigativa, docente, ¿no? Trabajar, analizar las tecnologías educativas, pero también hacerlo en clave transformadora, crítica, o como herramientas para transformar la sociedad, como medios para la transformación social. En ese sentido, gran parte de las entrevistas a todos los autores, a todas las que hemos entrevistado en Educar con Sentido durante estos años, siempre le hemos puesto una dimensión vinculada, más allá de que sus propios backgrounds sean diferentes o que su énfasis esté en otra línea, a todos lo hemos pensado lo hemos interpelado más que pensado en este ámbito.
Aún así, nosotros elegimos 4 artículos que creemos que son muy, muy clave, ¿no? Y que son realmente, lo voy a decir como más como un propósito, ¿no? Que creo que pueden aportar al debate sobre la tecnología educativa y los desafíos de la inclusión digital y la transformación digital de la universidad en la era de la pandemia, ¿no? El primero fue escrito, tuvimos el honor de escribirlo los 3 autores de este libro junto a Neil Selwyn, en el que nos planteaba plantea en el libro, por ejemplo, que ojo, que no todo tiene que ser digital, también hay cosas que funcionan no digital, no tenemos por qué dejarnos llevar solamente por este ímpetu de digitalización medianamente compulsivo, ¿no? Hay que digitalizar lo que nuestro propio proceso reflexivo nos lleva a hacer. Y en ese sentido, el capítulo plantea ciertas interrogantes sobre cómo abordar esto mismo que comentaba recién, ¿no? El proceso de digitalización de la universidad, pero también lo que está probablemente transformando más la universidad y la institución educativa hoy en día, como es la predominancia de la inteligencia artificial y la datificación. Son preguntas, son inquietudes que yo creo que cualquier institución universitaria puede hacerse en su propio contexto, ¿no? Y también cualquier escuela de educación, por ejemplo, de formación de docentes de futuros docentes para escuela, debiese tener presente, o podría al menos, lo digo con más humildad, ¿no? Como sería nuestro propósito, que al menos se las planteara a los estudiantes durante su proceso formativo. Luego tenemos un segundo capítulo que tiene que ver cómo las experiencias que han vivido los docentes universitarios han transformado su práctica docente también de cara al futuro, que fue escrito por Silvina Casablanca y Joan Antón Sánchez. Este capítulo pone de manifiesto de que hay cosas que en la pandemia se tuvieron que desarrollar y se tuvieron que ejecutar de forma imprevista, pero que también van a generar actitudes, conductas y habilidades que van a seguir, que van a perpetuarse y van a ser sostenibles. Es un aporte muy interesante este capítulo porque pone en dimensión también ciertas similitudes y un cierto fenómeno que se da más allá de los contextos territoriales y sociales, ¿no? La mirada de Silvina está en Argentina, la de Joan Antón está aquí en Cataluña, en Barcelona. Bueno, en el contexto español en general. Luego tenemos 2 últimos capítulos que los voy a conectar y voy a contar un poco su contenido, porque la verdad es que es difícil pensarlo de forma separada, ¿no? Que son el de Juliana Raffaelli con Bonnie Stewart y el que escribimos también los autores de este libro junto a Cristóbal Cobo. En el de Juliana Raffaelli y Bonnie Stewart, lo que ella plantea es lo que las autoras plantean es la preocupación que ellas tienen ante la poca reacción o la necesidad de reaccionar con mucha más intensidad sobre el fenómeno de datificación y sobre el ámbito de la promoción de un uso ético y justo de los datos que se generan en la universidad. Que plantean Bonnie Stewart y Julian Raffaelli que esto está ausente, ¿no? Y que en general la universidad va 2, 3, 4, 5 pasos atrás sobre un fenómeno que lamentablemente las instituciones públicas no están dominando, ¿no? Sino las corporaciones tecnológicas privadas, que hacen un aporte en ciertas dimensiones a la hora de acelerar el proceso y expandir la cobertura, por ejemplo, de dispositivos y de conectividad, pero que su propósito transformador solo es posible en la medida que haya una moderación, una modulación, una ejecución superpuesta del Estado, ¿no? Y del propio sistema educativo de base, ¿no? Que controle, que supervise que lo que se hace va en clave transformadora e inclusiva y no en clave de intereses comerciales concretos. Es muy interesante. Y luego está el capítulo que escribimos con Cristóbal Cobo, que ya va un paso más allá, que es una serie de capítulos de trabajos que hemos ido desarrollando sobre esta reflexión de cómo, bueno, entendemos el diagnóstico que hace Juliana, también las transformaciones, como en Stewart, las transformaciones que van a quedar y las prácticas que van a ser sostenibles que plantean Silvina y Joan Antón, también las preguntas que tenemos que hacernos, como dice Neil Selwyn, pero ¿qué hacemos? Entonces, en este capítulo se basa un punto concreto que es una propuesta de crear un centro de estudio de los datos
con clave de promoción de uso ético y justo de los mismos, ¿no? En la universidad. ¿Cómo hacer que la universidad vaya adelante de o sea, deje de estar atrás de estos 4 o 5 pasos y se ponga a la altura de la propia transformación digital y de la preponderancia de la inteligencia artificial que está teniendo la institución educativa? Es una propuesta humilde, pero que con el tiempo es una propuesta concreta, diría, específica, ¿no? Que se puede atribuir a lo que es un ejercicio reflexivo, pero que con el tiempo hemos ido desarrollando y hemos en otro espacio divulgado también, en uno también ha participado en un par de ellos Judith, sobre ya concretar esta propuesta, ¿no? Y cómo la universidad a través de un centro de estudios de datos puede hacer que la universidad, como la comunidad universitaria en su conjunto, tenga mayor responsabilidad, mayor conciencia de los riesgos a su privacidad, pero también de las oportunidades que implica trabajar con datos para favorecer la inclusión social, la inclusión educativa y, por supuesto, como ha sido todo el sello del libro, la transformación hacia la equidad social. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que entre los dos habéis dado una panorámica muy completa del contenido del libro y de los aportes de los distintos capítulos. Para terminar, me gustaría, Ezequiel, sé que es un poco difícil, pero si pudieras señalar el aporte, lo que tú dirías, este es el aporte de este libro en conjunto, ¿qué dirías? Bueno, acá también le invito a Pablo para que participe de esta respuesta. Yo pienso que el aporte final, digamos, es que está abierto, que es un libro en estado de pregunta, es un libro que toma riesgos, como la iniciativa que tenemos. No buscamos para nada cerrar los debates, más bien desde las preguntas, desde los interrogantes, poder abrir sentidos, que cada capítulo que dialoga mucho con el contenido audiovisual que hemos generado en la iniciativa madre de esta publicación, sirva para docentes para generar debates en sus clases, que sirva para acercar al estudiantado todas estas voces de referencia que me parece que pueden funcionar como guía, como faros para la reflexión y a fin de cuentas para poder seguir pensando, recuperando, resignificando este sentido de la educación, que es una tarea más que vital en los tiempos que vivimos de tanta incertidumbre, ¿no? Ahí me parece que, a modo de reflexión, si hay algo que aprendimos de esta experiencia pandémica es que la escuela, la universidad y el ecosistema educativo en general es algo, a ver, son esos lugares otros, en palabras de Inés Dussel, que necesitamos y que queremos como sociedad, ¿no? Y que por ende tenemos que defender. Ahora bien, esto significa que no lo podemos dar por hecho y nos tenemos que seguir planteando qué tipos de experiencias educativas queremos, ¿no? Pensar el propósito para que, el propósito de por qué niños, niñas y jóvenes pasan tantas horas de su vida en el educativo y poder dotar de nuevos imaginarios, esto en clave más de Marina Garcés, ¿no? De poder imaginar nuevas maneras y formas de educar y de emprender, nuevos sentidos y nuevas prácticas pedagógicas, por supuesto, para que la experiencia educativa de estas niñeces, de las juventudes, sea más representativa de sus vidas, de sus intereses, de sus inquietudes, y a su vez que también represente en la sociedad actual que estamos viviendo, ¿no? Esa sería como mis ideas respecto a algo que deja ahí latente el libro. Muchísimas gracias, Ezequiel. No sé si Pablo quieres añadir alguna cosa. Creo que ha sido una síntesis bastante completa de lo que representa no solo el libro, sino toda la iniciativa que habéis desarrollado a lo largo de estos años. No, yo adhiero 100% a las palabras, como suele pasar de Ezequiel. Lo único que también voy a acuñar una frase que él utiliza mucho en distintos temas, ¿no? El libro está ahí, las preguntas están ahí, las reflexiones están ahí, y ahora también quien quiera cogerla, aquí tiene una base para que construya la suya, ¿no? Que es uno de los sellos que también de trabajo que tiene Ezequiel cuando promueve su propia iniciativa en Faro Digital, y siempre me ha parecido eso interesante, ¿no? Es como poner un
un ladrillo, poner una base y que desde aquí se hagan otras preguntas, se conecta, se debata. Nosotros seguiremos con esta iniciativa de Educar con Sentido, por supuesto, a través de toda la entrevista se puede ir viendo a través del canal de Faro Digital, el canal de YouTube Faro Digital, y estamos siempre disponibles a ser interpelados con esta obra y a seguir construyendo espacios de transformación de la institución educativa y, por supuesto, de la universidad. Yo creo que con vuestras respuestas habéis hecho una gran presentación del libro. Creo que es una invitación muy grande a leerlo con detalle y a preguntarnos a partir de ahí. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo de difusión, de hacer entrevistas y de curación luego, ¿no? De hacer toda esta selección y esta estructuración de los textos, que creo que es un valor añadido más a todo el trabajo que habéis hecho desde el canal de Faro y a través de la iniciativa de Educar con Sentido. Así que muchísimas gracias. Yo quería decir una cosa pequeña, muy pequeña, que esta obra tuvo una cosa muy común que no quería dejar de mencionar en este espacio antes de cerrar. Estuvo marcada por una relación muy especial que tuvimos los tres autores con nuestros padres, tanto Raquel, tanto yo y Ezequiel. Así que yo creo que Ezequiel estará de acuerdo con que esta obra va dedicada a los tres. Totalmente. Fantástico, muchísimas gracias. Aquí aparezco yo también para darles las gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros y con todos ustedes esta mañana, tarde o noche, cuando vean el programa. Ya saben que lo bueno de hacerlo así es que pueden verlo cuando quieran y está disponible tanto para verlo como para, como bien han dicho los autores, usarlo también en sus clases, ¿por qué no?, con sus alumnos y demás, para que vean estas reflexiones, que a mí me ha parecido muy interesante que la obra no solo aporta reflexión, preguntas, sino que también aporta cierta actuación, vamos a ponernos en marcha, vamos a hacer algo con todo esto que hemos recopilado, investigado y aprendido. Y bueno, creo que con esa reflexión podemos quedarnos. De nuevo, muchísimas gracias a Judith, a Pablo y a Ezequiel por estar aquí. Un saludo a Raquel, que vaya bien esa maternidad. Y lo dicho, aquí nos tienen en Octaedro Editorial para lo que necesiten. Ustedes pueden descargar la obra que está en formato Open Access totalmente gratuita desde nuestra página web. Y por supuesto no dejen de visitar el canal de Faro Digital en YouTube para ver todas estas piezas audiovisuales que dan soporte y dan apoyo a la obra escrita. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un próximo programa de Octaedro TV. Un cordial saludo.